Ay, Mm. estoy al revés. ¿Sí? A ver. Caramba. Mi aplicación no sirvió. En Ay, no, no te vi. el mes del orgullo, En el qué mes del oportuno orgullo. que estés tú al revés, mira. Muy bien. ¿Cuál debe ser? Denle. Ok. Pues, hola a todos. Esperamos que todos estén, pues, muy bien. Tanto Long como yo, les vamos a hablar un poquito de teología analítica, cómo demostrarle pues, la existencia de Dios tanto desde el plano de la lógica clásica como desde las lógicas no clásicas. Hubo un pequeño cambio en el título, pero básicamente vamos a abordar lo que estaba planteado en el título también aquí en esta presentación. Para ello, igual hace falta esclarecer un poco qué es teología analítica, su diferencia con la teología normal o la filosofía de la religión. ¿Qué es la lógica no clásica? ¿Qué es la lógica modal? ¿Cuál es la lógica? También que la lógica modal pues, es parte de las lógicas no clásicas y qué son las lógicas no clásicas. Y bueno, pues la filosofía analítica pues, no excluye su interacción con la teología. La teología analítica pues tiene como tarea específica utilizar las herramientas de la filosofía analítica para investigar argumentos en pro y en contra de la existencia de Dios. Pues material que se sigue del estudio de la filosofía analítica de la religión, como lo es, por ejemplo, pues el evaluar en qué sentido los atributos de Dios o los atributos de una divinidad tienen consecuencias, pues, o tienen está comprometido algo filosóficamente hablando, vaya, ya sea algo, pues, moral o epistémico, por ejemplo. Pero la teología analítica, pues, va más allá de la filosofía de la religión. Aquí, esto es más que nada de mi cuchara. Ahorita voy a ahondar cómo es la metodología de la teología analítica y todo esto, y de la teología solita. Lo que pasa con la filosofía de la religión, al menos desde mi punto de vista personal, que está fundamentado créanme por favor, creo que al menos en la filosofía de la religión hay una interpretación, bueno, se vale más de la hermenéutica. Se vale más de la hermenéutica, entonces, sí puede utilizar, vaya, no es condición necesaria que se utilice un argumento o que se hagan uso de herramientas de la filosofía analítica, pero creo que sí es condición necesaria que haya como una suerte de interpretación, en este caso, pues, por ejemplo, de las escrituras, como vendría siendo en la religión poscristiana. Y bueno, lo que decía era pues que la teología analítica pues va más allá de la filosofía de la religión, explora el significado y el sentido del tipo de premisas y argumentos que están asociados con las proposiciones que pues uno aceptaría como una revelación de las escrituras, una revelación de Dios. Igualmente, pues en la teología analítica se aborda el esclarecimiento conceptual, pues la definición de algunas nociones que son como pues parteaguas y súper importantes en la propia religión, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, la cristiana puede ser también creo que como que tiene más hype que la teología analítica en torno al cristianismo o el catolicismo, que pues en otras religiones no dudo que no existan, pero concebiendo todo esto que acabo de mencionar, pues no se excluyen otro tipo de religiones o divinidades, por ejemplo. Entonces, hay como cierto esclarecimiento conceptual de, por ejemplo, nociones muy fundamentales como, pues, el espíritu o el alma, pues ustedes ya se la saben, ¿no? Que son como nociones como que nosotros vemos desde el primer semestre, pues, con Platón y Aristóteles y todo esto. Igual la noción de la vida después de la muerte, la resurrección, la encarnación, pues, igual el Espíritu Santo. Y bueno, de ahí pues se siguen un sinfín de etcéteras. Y estas nociones pues exploran el significado de los términos utilizados en creencias. La relación con la teología analítica respecto de la escritura pues no está excluida. Ambas, una puede ser la herramienta de la otra.
es erróneo igualmente pues, confundir la labor de la teología analítica con precisamente lo que menciono de la exégesis bíblica, en este caso pues la interpretación de las escrituras, o de la teología como tal. Y pues bueno, para distinguir una de la otra, déjenme tomo tantito tecito. Claro. Qué rica agüita. Glu glu, sí es cierto. Bueno, como dice Tomás de Aquino, las cosas, en este caso pues las ciencias, se definen por sus objetos, y el objeto del estudio de la teología es Dios en cuanto a Trinidad. Pues esto sí es la teología cristiana, obviamente. Y todas las cosas en cuanto a sus relaciones derivadas con Dios. La diferencia acá entre una disciplina pues puramente teórica, la teología también como fines de contemplación, pues también tiene una repercusión en cuanto a la práctica, por lo que pues en consecuencia lo teórico está orientado hacia lo práctico. Esto igual lo aprendí en la elaboración de mi tesis de licenciatura. Y pues esto además presupone pues una creencia activa en Dios, no se duda de su existencia, se da por hecho, y también hay ciertas cosas que se dan por hecho en torno a la revelación. Entonces, pues grosso modo se define como teología analítica a la disciplina que utiliza herramientas conceptuales y argumentales propias de la filosofía analítica para aplicarlas al estudio de los temas de teología. La principal diferencia acá entonces entre teología y teología analítica es que la teología analítica no da por hecho la existencia de Dios ya de facto, sino que utiliza ciertas herramientas como la lógica, la filosofía del lenguaje, la argumentación y un sinfín de etcétera que ustedes igualmente pues, ya se han de saber. Se puede demostrar, aquí también es importante, se puede tanto demostrar como refutar las nociones abordadas según pues, lo que se vaya a hacer en la... Desconcentró Longe entrando. Ay, ¿qué pasó? Estoy 2 veces. Sí, pero... Ok. Oye, esto está rarísimo, pero bueno, disculpa. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Va, continúo. Entonces, se pueden, a diferencia de la teología, que se dan como ya se da de facto la existencia de Dios, que pues ya existe, no se puede refutar. Con la teología analítica se puede tanto refutar como demostrar. Entonces, pues es también esta noción de, vaya, de que esta concepción filosófica. En este sentido, pues la teología analítica comparte en gran medida pues, rasgos de la familia propios de la filosofía analítica en general, y siguiendo... Verga. Y siguiendo la caracterización de Michael Rea, que es un filósofo, un filósofo analítico gringo americano que vive en Estados Unidos. Espérense, que ya llegó el señor del fierro viejo. No, el del agua. Bueno, de esta definición que ofrece Michael Rea, espero haberlo dicho bien, tiene ciertos rasgos de la filosofía analítica. Se dividen en dos rubros, perdón, y uno de ellos pues es identificar el alcance y los límites de nuestra capacidad para alcanzar conocimiento del mundo. En este caso, no sé ahondé en ello, intenté investigar un poco, pero pues era bastante extenso y creo que para esta exposición era mejor acotarlo un poco, pero me imagino que se ha de referir al conocimiento de lo sensible. Y el otro rubro es proporcionar teorías explicativas verdaderas sobre los campos de conocimiento que no se pueden percibir mediante los sentidos. Esto es pues la metafísica, por ejemplo, o la ética. De igual manera, con respecto a la retórica utilizada por la filosofía analítica, se señalan las siguientes prescripciones que caracterizan más o menos de manera, pues, hay como cierto consenso, por decirlo de alguna manera, pues, más o menos como universal, el modo analítico de hacer filosofía. Uno de ellas, pues, es escribir de modo que las proposiciones y conclusiones filosóficas sean
pues adecuadamente formuladas en proposiciones, puedan ser formalizadas y manipuladas esto a través de la lógica, que haya cierta claridad y coherencia lógica, evitar pues el uso, pues ustedes ya se la saben, de cierta ambigüedad, pues como pueden ser por ejemplo las metáforas, al menos metáforas que no sean como tan pertinentes como en un desarrollo de un argumento pues tipo análogo. Y también tratar de esclarecer lo más que se pueda, pues todos los conceptos para que haya como un desglose bonito pues este concepto se sigue de esto, de esto, de esto, y a partir de eso pues se obtiene una conclusión. Y según estas prescripciones, pues son comunes sí a la filosofía, pero también son comunes a la teología analítica. Y esto sería puramente metodológico, entonces pues la teología analítica pues es una disciplina, hace uso de cierta metodología y no presupone algún tipo de compromiso pues en cuanto a la verdad, de un compromiso pues epistémico. Ahora, pues aunado a lo anterior, pues vamos a abordar más o menos cómo se argumenta la existencia de Dios, considerando la división de la lógica clásica y las lógicas no clásicas. En este caso, pues yo voy a abordar un argumento de la lógica clásica que será en silogística y otro de proposicional, intentando como hacer, bueno, más adelante les voy a contar. Antes de entrar pues, justo de lleno en la formalización de estos argumentos, parece pertinente pues justamente esclarecer qué es la lógica clásica y qué son las lógicas no clásicas. Y pues algo que aprendí en la escuela de Botes en la redacción de mi segundo capítulo, pues gracias a los textos que Gabriel me pudo facilitar, es que pues no existe algo como una lógica universal que tenga prioridad sobre las demás. Hay distintos pues tipos de lógica que son igualmente importantes, corresponden pues a distintas necesidades, precisamente pues con ese fin están. Algunas, por ejemplo, son de corte epistémico, otras también pues, son de corte pues, más formal, pues, orientadas a las matemáticas. Ustedes pues ya han de saber. La división más usual sí, de la lógica, como acabo de decir, pues es la lógica clásica y las lógicas no clásicas. Igual investigando para mi capítulo de la tesis donde tenía que abordar todo esto de la lógica clásica y la lógica no clásica, uno de mis maestros del posgrado había hecho un escrito así como que chiquito, donde este profesor se llama Alejandro Alba, donde Alba afirma que se refiere a la lógica clásica, cuando se afirma o se refiere sobre la lógica clásica, pues no necesariamente se remota pues a la antigüedad. Es más que nada que tiene como una serie de características y en cuanto que son pertinentes en cuanto al estudio de la lógica o en cuanto a cómo ver este tipo de lógica en particular. Estas pues características que hacen ser clásica la lógica clásica son respetar los principios de no contradicción, pues de tercer excluso, el principio de explosión, o bien pues él lo menciona como ser apofántica. En este sentido pues es preguntar por el valor de verdad de las proposiciones, ser bivalente, o ustedes ya se la saben, que una proposición o bien es verdadera o bien es falsa. Asertórica refiere a que no existen como grados de verdad, sino que algo es verdadero y ya. y también extensional. El carácter extensional se refiere a que pues si un término es sustituido de manera sinónima, entonces pues no se altera su valor de verdad, pues en este caso pues de una oración, de la proposición. Por lo tanto, pues todos aquellos sistemas de la lógica que difieran con al menos uno de estos principios que ya mencioné, se van a considerar como parte de una lógica no clásica, como pues las lógicas polivalentes, la modal, que pues de ello va a hablar Lonjo un poquito más adelante, las intencionales, la intuicionista, y bueno, al menos yo en lo particular, pues dicho todo lo anterior,
Más o menos es común encontrar en tanto la existencia de Dios para demostrarla. Respecto a la lógica clásica, es que los argumentos son basados en silogística, pues ustedes ya se saben de qué trata la Edad Media. Entonces, pues también en la Edad Media, lo que pasa en el desarrollo de la lógica acá en la Edad Media es que tenían como parteaguas su punto principal, al menos en el estudio de la lógica, en esta etapa pues, histórica, es abordar algunas nociones de filosofía del lenguaje, pues esclarecimiento también conceptual, abordar pues, cómo son distintos términos, también la silogística y me equivoqué ahí, en lógica proposicional. Y también algunos mencionan como muy superficialmente algunos autores la lógica proposicional o más que nada la noción de inferencia. Y entonces, pues bueno, voy a más o menos a explicar pues cómo son las 5 vías de la demostración de la existencia de Dios según Tomás de Aquino. Esto es más que nada haciendo uso de silogística, pues igual si ustedes le dan un vistazo a la Suma Teológica, a cualquiera de los tomos que ustedes deseen, van a ver más o menos que la manera de argumentar de Tomás de Aquino es como hace uso de silogismos, pues. Entonces, pues en este sentido, pues también, pues esto no es una excepción. Una de las maneras de demostrar la existencia de Dios es por medio del movimiento y se tienen las siguientes premisas. Los sentidos nos muestran que en el mundo hay cosas que cambian, todo lo que se mueve es movido por otro, y en la serie de motores pues no se puede seguir así de manera pues indefinidamente, y de ahí se sigue pues que debe de haber un motor pues inmóvil que ya se da pues por hecho que es Dios. Igual hay como lo malo acá también, al menos en mi opinión, es que se dan como implícitas algunas premisas o ya se da como información ya de facto que ya está contenido pues en el sujeto, como ya tiene cierta información, y pues en este caso pues es Dios. Otra vía pues es por causa eficiente. Una de las premisas es la experiencia muestra que en el mundo sensible hay causas eficientes, o la otra premisa es no hay nada que sea una causa de sí mismo. La tercera premisa es en las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, parecido muy un poco al argumento anterior, también por su pues, esquema. De ahí se sigue pues que debe de existir una causa eficiente, en este caso pues algo que haya originado todo, pues en este caso pues es Dios. Igualmente, pues antes de seguir cualquier cuestionamiento en caso de que exista, pues dejar muy en claro que quizás hace falta premisas como adicionales para hacer válido el razonamiento, o más bien para que como que todo quede bastante claro. Pero lo que mencionaba hace rato, pues que ya hay como cierta información implícita en este sentido de que, pues, por ejemplo, Dios es motor inmóvil, Dios es causa primera. Otro razonamiento igual que menciona Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios es por medio de la contingencia de los entes. En este caso, pues, todos nosotros y nosotras, los seres vivos y los seres inanimados. Entonces, se desarrolla este argumento de la siguiente manera, pero igualmente la noción de necesidad y contingencia más adelante lo va a abordar Long. Una de estas premisas es encontramos que las cosas pueden existir o no existir, o sea, que son contingentes. Los seres contingentes pues no tienen un principio de existencia en sí mismos. La otra premisa es que no es posible una serie indefinida de seres relativamente necesarios. Y luego, pues entonces debe de existir un ser absolutamente necesario que corresponde con una de las propiedades de Dios, que es necesario. Otra vía para demostrar la existencia de Dios, según Tomás de Aquino, pues es por los grados de perfección de los entes. Esto es muy parecido pues al argumento cartesiano, que ustedes igual ya han de conocer.
A diferencia de los... Este y la siguiente, a diferencia de los otros tres argumentos, es que nada más contiene dos premisas y pues su conclusión. Una de las premisas es que en la naturaleza hay una jerarquía de valores o perfecciones. La otra premisa es que lo perfecto no puede tener su origen en lo imperfecto, sino en algo pues con una perfección así, wow. Y luego, entonces se sigue que tiene que existir algo carente de imperfecciones o perfecto por sí mismo. En este caso, pues Dios. La última vía es por el orden del universo y la finalidad interna de los seres naturales. Esta igualmente se desarrolla nada más en dos premisas. Una de ellas es que hay cosas que no tienen conocimiento y sin embargo oran por un fin. Pues en este caso, pues por ejemplo los animales, que se supone que no tienen como no tienen la potencia racional, sino solamente la sensible y la vegetativa. La otra premisa es que las cosas que carecen de conocimiento se lo puede entender a un fin si alguien que entiende se las dirige, pues en este caso debe de existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales, o sea, un Dios. Esto es que debe de tener como, todo debe de tender hacia algo, en este caso pues hacia llevar a acto sus potencias que los diferencian de otros seres. Igualmente, pues lo anterior fue haciendo uso principalmente de silogística, de silogismos hipotéticos, y ahora más que nada voy a intentar pues, hacer una reconstrucción del argumento principal de mi tesis, pero formularlo en lógica proposicional. Igualmente, pues como disclaimer, que mi argumento de la tesis, pues de la licenciatura está basado en implicaciones de la doctrina atomista. Pero a diferencia de las vías de Tomás de Aquino, yo lo hice más bien como un planteamiento que explica no precisamente la existencia de Dios, sino la existencia de una moralidad, de una moral objetiva, perdón, y que explica también el libre albedrío pues, humano. Igualmente, traté de acomodar algo que también me hicieron saber en el examen profesional fue que, pues sí, de manera irremediable, según el planteamiento de mi tesis, es que sí, Dios es necesario para una moralidad, una moral objetiva. Entonces, traté de hacer más o menos esa reconstrucción a manera de 19 chiquititas premisas y una conclusión. Entonces, probablemente haya algo no tan bien. Lo planteé como según este esquema que lo estoy indicando. Y hice una más o menos como correlación con el lenguaje natural, que más o menos podría ser el argumento principal de la tesis. En este caso, pues, sería que el hombre es un animal, que es P, el hombre es racional, que es Q, el que el hombre sea animal implica que es posible que la razón se haya turbada por medio de pasiones e ignorancia, que sería la tercera premisa. La cuarta sería que el hombre sea racional implica que no es posible que la razón se haya turbada por medio de pasiones o ignorancia. La quinta premisa, que es el hombre es animal y es racional, que es Peico. Si el hombre es un animal y el hombre es racional, entonces el hombre puede actuar bajo influjo de razón, o bien es posible que la razón sea turbada por medio de pasiones o ignorancia, que es P y Q, implica que Z, que excluye a I o Y. Si el hombre obra conforme la razón, entonces corresponde a un acto objetivamente bueno, que Z implica O. Si el hombre obra conforme la razón y no es violentado, entonces existe un libre albedrío, que es Z y no J, implica L. Si un acto objetivamente es bueno, existe entonces una ley eterna, que es O implica E. Si hay un acto moralmente bueno, hay una moral objetiva, que es la premisa 10. Si hay una moral objetiva, entonces hay ley eterna, que es la premisa 11. Si existe la ley eterna, entonces Dios existe, que es la premisa 12. Si el hombre es un animal y el hombre es racional, el hombre entonces puede actuar bajo influjo de la razón, o bien es posible que la razón sea turbada por medio de pasiones o ignorancia.
y lo anterior sucede, entonces existe un sujeto volente, o sea, que tiene voluntad. Que es P y Q, implican que Z que excluye a I o Y, y todo eso implica que B. Solo el sujeto volente, que es la premisa 14, es quien lleva a cabo un acto moral, y solo hay un acto moral si hay un sujeto volente, que es B si solo cita. Un acto moral implica que el acto cometido es o bien bueno o bien malo. Que este implica que o no. La premisa 16 es que el libre albedrío implica que existe un sujeto volente, y la premisa 17, solo hay sujeto volente que tiene voluntad, es equivalente. Si la razón del sujeto no sigue turbada, que es B si solo si, no es el caso que I o Y. Y el libre albedrío implica que un acto sea o bien bueno o bien malo. Y la última premisa es que si existen actos o bien buenos o bien malos, existe una ley eterna, que es o no, entonces E. Por lo tanto, pues existe una ley eterna, la moral objetiva, y existe Dios, que es E, M y D, que es la conclusión. Y pues ahorita Long les va a hablar un poquito más sobre teología, pero de manera modal. Espero no haber hecho esto como tan, tan pesado o aburrido para ustedes. Igualmente, bueno, cambio de diapositiva para que Long les hable un poquito más de esto, y pues cualquier cosa me pueden decir o pueden decir por el chat. Por tanto, Dios existe. Y seguimos a la siguiente diapositiva, Pritcha. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a hablar del argumento cosmológico Kalam. La formulación más antigua de este argumento se remite a la Edad Media, al trabajo de un filósofo llamado Al-Kindi de la tradición islámica. Pero la formulación más popular y la que hoy estudiamos se le atribuye al filósofo analítico William Lane Craig. Craig lo expone más o menos de la siguiente manera. Imaginen que tienen una cantidad infinita de monedas, a la cual le restan todas las monedas que corresponden a números impares. Esto es 1, 3, 5, 7 y un largo etcétera. Como resultado tendrán todas las monedas pares hasta el infinito. Extensionalmente, esta operación es equivalente a infinito menos infinito igual a infinito. Ahora bien, imaginen que a este conjunto infinito de monedas le restan todas las monedas mayores a 3, 4, 5, 6, etc. Tendrán como resultado 3 monedas. Extensionalmente, esta operación puede expresarse en la forma infinito menos infinito igual a 3. Estamos frente a una contradicción, y ejemplos como este nos demuestran que la regresión infinita es algo posible únicamente en un terreno lógico formal. Sin embargo, en el objeto físico, o en la dimensión de los objetos físicos, esto es imposible. A partir de esto, Craig nos dirá, tenemos que reconocer que el universo, formando parte de la dimensión física, tuvo que tener un comienzo, pues la regresión infinita no es posible. Seguimos, Pritchard. Entonces, sabemos que el universo tiene un principio, pero ¿por qué empezó? Hay dos alternativas aquí, o bien que haya surgido de algo, o de la nada. Para inclinarse por la primera opción, Craig remite al principio metafísico propuesto por Parménides de que de la nada, nada se puede seguir. Entonces, tenemos las primeras dos premisas del primer silogismo del argumento cosmológico Kalam. Seguimos, Pritchard. Zoom. Y se estructura de la siguiente manera. Primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Segunda premisa, el universo comenzó a existir. Como conclusión, el universo ha de tener una causa. Ahora, esta causa ha de gozar de las siguientes cualidades. En primera instancia, ser incausada, porque de no ser así, remitiríamos a una regresión infinita, lo que se ha demostrado que no es posible. En segunda instancia, ser inmaterial, pues de esta causa ha de seguirse la creación de la materia misma. Ser atemporal, pues de la causa se seguirá la creación del tiempo. Y ser invariable, pues debe permanecer como una constante necesaria para la existencia del universo y todo lo que lo compone. Seguimos. Listo. Hay dos posibles candidatos que encajan en esta descripción. Bien, una entidad formal como
un número, digamos el 7, o una regla de inferencia como modus ponens, o bien una sustancia con una cualidad creadora. Sabemos que de las entidades formales nada se puede crear, al menos no ajeno al terreno lógico formal. Por lo tanto, Craig nos llama a inclinarnos hacia la segunda opción. A partir de esto tendremos el segundo silogismo del argumento. Seguimos. Se estructura, se estructura de la siguiente se estructura de la siguiente manera. Primera premisa. El universo tiene una causa. Porque, como ya lo dijimos, las cosas en la dimensión física no pueden regresar al infinito, por tanto, el universo siendo parte de la dimensión física ha de tener una causa. Segunda premisa, si el universo tiene una causa, entonces existe un creador personal que sin él, el universo es inmaterial, atemporal y no espacial. Por lo tanto, existe un creador personal del universo, una sustancia sin causa para evitar la regresión al infinito, inmaterial porque crea la materia, atemporal porque crea el tiempo y no espacial porque también hace posible el espacio. A muy grandes rasgos, este es el esbozo del argumento. Y aunque parece convincente, prevalecen las siguientes interrogantes. Seguimos. Bueno, Dios o algo muy parecido a Dios existe. Ahora sí, seguimos. Consideren lo siguiente. ¿Por qué la causa del universo habría de encajar en la descripción de un agente personal? Lo que William Craig está demostrando aquí es que el universo tuvo que ser causado por algo con una cualidad creadora. Pero, ¿necesariamente Dios es lo único que encaja en esta descripción? Podríamos hablar quizá de un fenómeno cósmico o de un conjunto de dioses. No lo sé. Y la segunda, ¿por qué las cualidades de las cosas que suceden en el universo aplicarían al universo en sí? Esta es particularmente problemática. ¿Qué es lo que pasa? Craig nos está demostrando que en la dimensión física, es decir, dentro del universo, la regresión al infinito no es posible. Sin embargo, esto no nos dice que el universo per se no pueda regresar al infinito. Consideren el siguiente ejemplo. Los átomos no tienen vida. Siguiendo la lógica de Craig, toda cosa conformada por átomos tampoco tendría vida. Sabemos que esto no es el caso. ¿Estamos entonces frente a una falacia de composición? Considérenlo. Y muy bien, antes de pasar al siguiente argumento, tenemos que hacer una pequeña introducción hacia lo que es la lógica modal. Cuando hablamos de lógicas modales, nos referimos a los sistemas lógicos que estudian las proposiciones modales de necesidad y posibilidad. Por ejemplo, es necesario que todos los seres humanos respiren para mantenerse con vida. O es posible que mi internet o mi computador falle y los deje a todos colgados en esta presentación. Anexo a los operadores lógicos que ustedes ya conocen de la lógica de primer orden, como lo son negación, disyunción, conjunción, implicación material, etc., anexaremos los siguientes dos. Este cuadrado para hablar de necesidad y el rombo para hablar de posibilidad. Para entender la lógica modal es importante comprender en qué consiste la semántica de los mundos posibles. Seguimos. Cuando hablamos de mundos posibles, nos referimos a cosas que pudieron haber sido el caso o puede que sean el caso en un futuro. Por ejemplo, hay un mundo posible en el que ninguno de nosotros está conectado a esta sesión de clase. Hay un mundo posible en el que Denise no estudió filosofía y estudió, qué sé yo, medicina. Hay un mundo posible en el que los seres humanos no están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Las posibilidades son infinitas. A partir de este modelo, podemos entender la naturaleza de lo que es necesario o posible. Por ejemplo, es una necesidad que para que Denise sea Denise haya nacido el 8 de agosto, ¿verdad? Sí. A ver. De la configuración genética de los cigotos de quienes de hecho son sus padres. Eso es lo que hace a Denise Denise. Siendo necesario, esto implicará que es verdadero en todos los mundos posibles. Y si algo es necesario, significa también que es ejemplificable. Esto es, que puede representarse en el mundo que vivimos, que también podemos llamar mundo de facto o
mundo actual. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Creo que no. Y como Sí, ejemplo, deja checo el chat. Ok. Ah, no, Gabriel solo puso Antimema. Antimema, ok. Eh, y como ejemplo aquí ponemos a Cabezuco, quien en el mundo actual es un youtuber mediocre, pero hay un mundo posible en el que todo le ha salido de maravilla y tiene su placa de oro. Ok, tenemos entonces un entendimiento general de lo que es la lógica modal y la semántica de los mundos posibles. Así que procedemos a la siguiente prueba de la demostración de la existencia de Dios. Muy bien, la prueba ontológica de Kurt Gödel. Kurt Gödel fue un filósofo, matemático y lógico austrohúngaro, a quien recordamos mejor por la introducción a lo que conocemos como los sistemas de incompletitud de Gödel, por sus aportes a la teoría de conjuntos y a la filosofía de las matemáticas. Esta prueba no se publicó durante el tiempo de vida de Gödel, sino que se encuentra entre sus apuntes después de que fallece por sus estudiantes. Por lo tanto, hay muchas cosas que no quedan claras dentro del esbozo de la misma, pero que haremos un esfuerzo por reconstruir a continuación. La prueba se compone de 3 definiciones, 5 axiomas y 4 teoremas. Empecemos con las definiciones. Primero, X es como Dios, sí y solo sí. X tiene propiedades tan esenciales, sí y solo sí. Estas propiedades son positivas. Lo que Gödel está haciendo aquí es establecer un conjunto de propiedades positivas, en las que se incluye ya la propiedad de ser como Dios. Segunda definición. A es una esencia de X, sí y solo sí para cada propiedad B. X tiene a B necesariamente, sí y solo sí, A implica B. Esto quiere decir que para que una propiedad pueda considerarse como la esencia de algo, ha de anteceder e implicar todas las condiciones necesarias de esa cosa. Si alguien tiene una duda, pueden interrumpirme. Tercera definición. X necesariamente existe, sí y solo sí, cada esencia de X es necesariamente ejemplificada. Esto es, que pueda presentarse en el mundo de facto. Procedemos a los axiomas. Primer axioma. Cualquier propiedad implicada por y solo por una propiedad positiva es positiva. Este axioma es particularmente problemático porque Gödel no nos demuestra por qué, de hecho, que algo se siga de algo positivo tenga que ser positivo. Supongo yo que remite al principio metafísico de que de la nada nada se sigue que mencionamos anteriormente. Pero más o menos funciona de la siguiente manera. Imaginen que la proposición A es verdadera y necesaria en todos los mundos posibles, y B se sigue de A. Por silogismo, podemos inferir que B también es necesario. ¿De acuerdo? Segundo axioma. Una propiedad es positiva si y solo si su negación no es positiva. Bastante simple. Remitimos al primer principio de la lógica. Algo puede ser el caso o puede no ser el caso, mas no puede ser simultáneamente el caso y no ser el caso. Tercer axioma. La propiedad de ser como Dios es positiva. En el conjunto que se estableció el principio de la demostración, donde está eh, el conjunto de cualidades positivas, tenemos ya la cualidad de ser como Dios. 4. Si una propiedad es positiva, entonces es necesariamente positiva. De nueva cuenta, Gödel no esclarece el porqué, pero yo considero que lo que está planteando es una diferencia de grado. Es más positivo ser necesario que ser una mera posibilidad. Por tanto, en el conjunto de las propiedades positivas está el ser necesario. Y 5. La existencia necesaria es una propiedad positiva. Procedemos a los teoremas. El primero nos dice que si una propiedad es positiva, entonces es compatible, esto es, que no se compromete con la existencia del mundo de facto y que además es posiblemente ejemplificada. Esto es, que de hecho puede existir. Segundo teorema. La propiedad de ser como Dios, perteneciendo al conjunto de las propiedades positivas, es compatible y además ejemplificable. Tercero, si algo es como Dios, entonces la propiedad de ser como Dios será una esencia de aquella cosa, atendiendo aquí a la condición de cualidad creadora que la propiedad Dios habría de tener. Y teorema 4. Necesariamente la propiedad de ser como Dios está ejemplificada.
Todo esto se ordena de la siguiente manera. ¿Cómo van con lógica de predicados? Este será un buen momento para practicar. Mal, van Axioma mal. 1. Ah, ahí van, ¿sí? No. ¿No? Oh, caramba. Pues, Entonces, con mucha calma, por con mucha favor. calma. De acuerdo. Axioma 1. Cualquier propiedad implicada por una propiedad positiva es necesariamente positiva. Axioma 2. Una propiedad es positiva si y solo si su negación no es positiva. Esto es principio de no contradicción. Teorema 1. Si una propiedad es positiva, entonces es compatible. Esto es, como ya les mencioné, que no se compromete con la existencia del mundo de facto y posiblemente ejemplificada. Definición 1. X es como Dios, si y solo si. X tiene propiedades tan esenciales, si y solo si esas propiedades son positivas. Como les mencionaba anteriormente, para que algo sea la esencia de algo, esto ha de anteceder a todas las cualidades esenciales de una cosa. Y si algo es como Dios, Dios ha de gozar únicamente de cualidades positivas. Axioma 3. La propiedad de ser como Dios es positiva. Teorema 2. La propiedad de ser como Dios es compatible. Esto es, que puede darse el caso que suceda en el mundo de facto. Definición 2. Phi es una esencia de X, si y solo si, para cada propiedad si, X tiene así necesariamente, si y solo si, phi implica sí. Axioma 4. Si una propiedad es positiva, entonces es necesariamente positiva. De nueva cuenta, parece que Gödel asume que en el conjunto de las propiedades positivas, ser necesario es mejor que ser una mera probabilidad. Teorema 3. Si algo es como Dios, entonces la propiedad de ser como Dios será una esencia de aquella cosa, es decir, antecede al resto de las cualidades que conforman a dicha cosa. Definición 3. X existe si y solo si cada esencia de X es necesariamente ejemplificable, es decir, que pueda presentarse en el mundo actual o el mundo de facto. Axioma 5. La existencia es una cualidad positiva, una propiedad más al conjunto que establecimos al principio. Y finalmente, nuestro teorema 4. Algo con la propiedad Dios existe y necesariamente existe. Por lo tanto, pasamos. Dios o algo muy parecido a Dios o algo con la cualidad de ser como Dios existe. Bastante claro hasta aquí. Nada, pero aunque es un argumento lógicamente válido, no escapa a que queden interrogantes al respecto. Seguimos. Consideren lo siguiente. ¿Qué se supone que son las propiedades positivas? Gödel en ningún momento esclarece cuál es el criterio para determinar que una propiedad sea o no positiva, salvo que sus negaciones sean de carácter, válgase la redundancia, negativo. Pero el hecho de que no sea lo suficientemente claro ha llevado a muchos críticos a considerar que Gödel está estableciendo un muñeco de paja. Lo siguiente, ¿acaso la prueba de Gödel no podría demostrar también la existencia de semidioses? Lo mismo que pasa con la prueba del argumento cosmológico Kalam. Se nos habla de una propiedad o una sustancia con la cualidad creadora o en este caso de ser como Dios. Podríamos hablar quizá de un conjunto de dioses o de un fenómeno cósmico muy parecido a Dios. Tercero, ¿qué es la propiedad de ser como Dios? No entendemos qué está pensando Gödel como propio de Dios, o si más bien la propiedad de ser como Dios es un conjunto de muchas otras propiedades. La siguiente, ¿hay una falacia de composición aquí? Lo mismo que pasaba anteriormente. Hablar de cómo suceden las cosas en determinado conjunto no nos dice necesariamente cómo se tiene que comportar dicho conjunto. Y la última y quizá más problemática es el argumento de Kurt-Gödel circular. Consideren lo siguiente. En el conjunto de las propiedades positivas está la propiedad de ser como Dios. Pero para tener todas las propiedades positivas, de hecho tendrías que tener la propiedad de ser como Dios.
parece quizá una petición de principio. Y bueno, antes de pasar a la discusión, Denis y yo les hemos preparado algunas recomendaciones bibliográficas por si les interesa adentrarse más en estos temas. El principio de todo, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, toda prueba ontológica que lean de filósofos contemporáneos de la tradición hermenéutica analítica van a remitir siempre, al menos de alguna manera, a las 5 vías que les expuso Denis al principio. Entonces, es una lectura indispensable. La segunda, 5 pruebas de la existencia de Dios de Fesser Edward. Desde Aristóteles hasta el ya mencionado Lane Craig, Aquino, San Anselmo y muchos otros. Y finalmente, Everything and More, una historia compacta del infinito de David Foster Wallace, una novela filosófica. Perdón. Era sorpresa, perdón. Se me fue el dedo. No te preocupes. Es una novela de carácter filosófico-matemático en la que Wallace recorre como distintos autores, empezando por los presocráticos, pasando por Aristóteles, hasta llegar a gente como George Carter y Kurt Gödel, han abordado la idea del infinito y las repercusiones que esto ha tenido. Y esto sería todo. Ahora sí, Ah, sí. gracias por estar, gracias, gracias. Ay, yo de sorpresa el gatito. Pues muy bien, ¿qué opinan? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? No, ninguna. Ok. Otra ¿Tú qué vez opinas? nadie. Otra vez nadie. ¿Tú qué opinas, Gabriel? ¿Crees que Gödel está demostrando a Dios? No, pues Gödel enfrenta el mismo problema que enfrentaban los medievales que querían hacer estas pruebas de la existencia Ujú. de Dios. El problema con un argumento de este tipo nunca va a ser la validez, porque me gusta mucho cómo lo presentó Denise. Habría gente a la que no le gustaría por razones puntillosas, pero me gusta mucho cómo lo presentaste porque me parece que no pones nada que no esté ahí en el argumento de Santo Tomás y en el argumento de tu tesis. Entonces eso es bonito. Probablemente sería más fina y más detallada la construcción en lógica de predicados, pero funciona en proposicional. Se me hace padre que lo hayas hecho en proposicional, creo que funciona. Y voy a decir por qué funciona, porque las partes que se deducen en realidad son relativamente pocas. Lo que pide mucho es muchas premisas, muchas cosas que se asuman por verdaderas. Y eso es a lo que iba. O sea, tanto los argumentos medievales como el argumento de Gödel no tienen problema en la parte de la demostración o en la validez. El problema es que para asumir que esas premisas son verdaderas, pues tienes que tener prueba de algún tipo de la verdad de esas premisas. Tienen que estar basadas en alguna evidencia, porque si no, pues bueno, así podemos probar cualquier cosa, ¿no? O sea, yo te digo, que los gatos pueden volar y sencillamente lo asumo como parte del cuerpo de mis premisas. Y si no hay algo que respalde eso, pues entonces se queda nada más en un argumento válido, que no Normalmente. exactamente, que no en uno sólido, que conjugue que las premisas sean verdaderas y que la estructura sea válida, porque solamente cuando tienes esa conjunción de cosas puedes presumir que la conclusión se sigue necesariamente como verdadera de las premisas. Entonces, me gusta cómo lo presentó Denise y me gusta que es el mismo problema que tiene el argumento de Gödel. O sea, creo que no es casualidad que Gödel no haya pensado como, voy a publicar esto para hablar ahora con la gente de teología analítica. O sea, pues seguramente es algo que estaba pensando. Y eso es muy bonito porque la gente que hace estos argumentos, al menos en grandes momentos de la historia de la filosofía, en el medievo y en Gödel, o sea, no sé mucho de este tema, normalmente están motivadas por una inquietud genuina, Ujú. que es oye, es que pues yo necesito saber esto. Y
Y se me hace muy bonita esta idea de que pues entonces estén las notas personales como, bueno, ¿qué son esas cosas que le quitan el sueño a Gay del que quiere saber, que son su preocupación como personal? Pues eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedo probarle a los demás o cómo puedo probarme a mí esto en lo que tal vez creo, por una parte? Por otra, este argumento hay que recordar que es algo de lo que me parece que hablamos en algún momento del semestre pasado, de las formas de argumentación y la apuesta de Pascal. Y lo que decíamos es que justo Pascal también tiene como que la idea o la convicción de que cree en Dios, pero con lo que da es con que encontrar evidencia que respalde sus premisas es el verdadero desafío. O sea, porque en ese sentido la prueba de Tomás y la de Descartes pues son buenas. Si ya quieres, si tú ya crees en Dios, dices, ah, sí, claro, pues está ahí demostrado y está padre. Pero siendo un tanto más crítico es como que pues no, o sea, el problema no es la estructura lógica y el problema tampoco es que se deduzca la conclusión. El problema es la evidencia que respalde a las premisas. Entonces, por eso es que hace esta otra prueba donde lo que dice es, bueno, no voy a apostar por la evidencia de que respalda las premisas, sino por las consecuencias que podría tener para mí creer Creer o una no cosa a en la uno. otra. Exactamente. Entonces, se me hace muy padre, se me hace algo padrísimo. Ahora, aquí sí tengo preguntas. Si me regreso al principio de su exposición, lo que dicen es la teología analítica, pues para existir medio que supone en alguna forma la existencia de Dios, pero Ujú. cuando tú haces teología analítica, lo dijeron muy claro, ¿no? No es lo mismo que filosofía de la religión, pero ¿cómo funciona? Yo puede existir una persona que diga, yo quiero hacer teología analítica, pero no me quiero dedicar a ningún credo en particular. En este caso, la gente se ha dedicado a la tradición judeocristiana, pero a lo mejor yo quiero ir brincando de tradición en tradición y encontrar elementos en común. ¿Eso es posible? ¿Eso lo han visto? ¿Ustedes tienen Sí, esas cosas? William Lane Craig lo hace mucho. Eso, ajá. Defiende al Dios judeocristiano, pero el famoso argumento cosmológico Kalam, de hecho, es una demostración del Dios de la tradición islámica. Ha defendido también el budismo y ha hecho ya un popurrí de paja de la defensa de muchas entidades teológicas. Pero, ¿sabes qué? Creo que esto tiene que ver mucho con la normatividad de la lógica per se. Recién estaba revisando un texto de Gilbert Harman, donde nos dice que la lógica, fuera del terreno formal, nos sirve como un sistema de evaluación de creencias, no precisamente como normas que tengamos que seguir en favor de pensar o no pensar algo. ¿Qué es lo que pasa? Como bien has dicho, parece que la gente que trabaja teología analítica llega presuponiendo la existencia de Dios y su labor dentro de este rubro académico es establecer una prueba que lógicamente se siga en favor de justificar su creencia. Pero en ningún momento se nos está diciendo que, o se nos está dando una razón suficiente para que pensemos en términos de necesidad o posibilidad o modus ponens. Es que, ya que mencionas a Harman, ¿qué estás leyendo? Logic and Reasoning. Sí, 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 sí. Ok, justamente lo que pasa con Harman es que Harman está bien en muchas cosas de las que está pensando. Muy en corto le platico a todo mundo de qué va su artículo. Se llama Logic and Reasoning. Es un artículo donde Harman empieza preguntando si hay algo intrínsecamente normativo de la lógica con respecto al razonamiento. Y eso es algo que nos hemos preguntado todas las personas alguna vez, porque es como, bueno, ¿de dónde viene la lógica o por qué pensamos de formas tan ajenas a la lógica? Y lo que dice Harman es, pues no es el caso que la gente se comporte como la lógica proposicional clásica dice, como hemos estado estudiando con las tablas de verdad y con las reglas de inferencia y equivalencia. Y de pronto, lo siguiente que es, bueno, eso no sucede, número uno, y número dos, y de pronto no sería algo tan bueno,
No es algo bueno porque si fuera así el caso, entonces solamente podríamos hacer inferencias deductivas y en consecuencia no podríamos tener conocimiento nuevo, por ejemplo, porque tener conocimiento nuevo supone tener inferencias ampliativas y las Sí, inferencias sí. ampliativas son distintas de la deducción. Entonces, esa es la primera, es como ni pasa ni lo quisiéramos, porque no, por varias razones, ¿no? Eso por una parte. Por otra, no solamente es el tema del conocimiento, porque también a veces, bueno, sí, sí es mayormente el tema del conocimiento, pero en otras modalidades, a eso voy. Otros tipos de inferencia como la inducción, la abducción, la Abducción. analogía, exacto. La abducción, pues de hecho, si lo vemos desde la perspectiva lógica clásica, pues son puros razonamientos ilegítimos. Entonces, no funciona de la misma manera la noción de consecuencia lógica en una forma de inferencia y en otra. Ahora, eh, respecto a lo que mencionó Guillermo, sí. Entonces, Harman da varias características por las cuales dice, mira, a veces tiene que ver el razonamiento de la lógica con el razonamiento de los humanos y la pregunta es ¿cuándo? Pues cuando tiene información suficiente para deducir, Exacto. pero en lo que pone el énfasis es, mira, deducir no es lo mismo que revisar creencias, porque revisar creencias supone un ejercicio más serio de replantearte lo que ya crees o para ya sea ratificarlo o para cambiar de postura. Y eso Pues es, sería más o menos ajá, como lo que has morado de las lógicas no monotónicas, ¿no? Ajá, sí, sí. exactamente eso es, Denise. Eso exactamente es la propiedad de la no monotonicidad que la lógica clásica no tiene. La lógica clásica es monotónica o monótona y las lógicas no clásicas y el pensamiento racional muchas veces tiene que ser no monotónico. ¿Por qué? Porque si nosotros ya creemos una cosa como que, no sé, concluimos, solo por decir un ejemplo, no por causar controversia, que me voy a ir al pasado para en serio no causar controversia, que Ok. Vicente Fox que Vicente Fox es el verdadero cambio que México necesita, y pues luego de mucha evidencia seguimos de que no es cierto. Luego de mucha evidencia seguimos pensando lo mismo, es como, no, espérate, o sea, no, lo que dirá la lógica clásica es sostén tus creencias y no las cambies. Y lo que tiene que decir una lógica no clásica es, oye, no, espérate, si hay evidencia que está refutando lo que tú creías, entonces tienes que revisar tus creencias y cambiarlas. A eso se refiere. Y a eso viene lo que decía Guillermo. Entonces, sí avanza mucho en entender la relación de la inferencia con la lógica, Harman en ese artículo del 84, pero muy poco tiempo después, más o menos 2, 3 años, Jim Mackenzie, bueno, primero, Harman dice, ok, pienso estas cosas, o sea, como que tiene muy en limpio lo que piensa que es y que no es el razonamiento en su relación con la lógica clásica, pero concluye que pues en realidad no tiene claro si hay un rol normativo de la lógica para la racionalidad o no. Y lo que le dice en algunos años después Jim Mackenzie es lo que pasa es que la racionalidad no tiene que ver solamente con una visión intrínseca de la persona que está razonando y su pensamiento lógico deductivo, sino que tiene que ver con una visión extrínseca donde conoce un mundo, conoce personas, conoce agentes que cambian, que le dan información, conoce contextos que son dinámicos, donde hay información que se va actualizando y donde es preciso entonces razonar de manera adaptativa. ¿Qué eso que supone? Pues que puedes entender el contexto, que puedes retractar creencias y que puedes inferir de manera ampliativa, no solamente de manera deductiva. Entonces, esa es la caracterización que dan para la racionalidad en esos años y me parece que tienen razón, que va por ahí. Y ya. Entonces, sí. El tema es nuestros argumentos tienen, para que consideremos verdadera una conclusión de un argumento, no podemos ver nada más la estructura lógica y menos la estructura lógica deductiva. Tenemos que estar atendiendo a cuál es la evidencia que sustenta nuestras premisas y en una de esas hasta qué verificación tenemos de la conclusión, no solamente el argumento. Algo así.
Sí, porque de no ser el caso aceptaríamos cosas del tipo, el queso es blanco, la luna es blanca, por tanto la luna es de queso. Sí, sí, sí. Qué bueno, que de pronto es lo que dicen las personas que hacen caricatura de la gente que estudia lógica. Y que sí, a veces alguna gente que ha estudiado lógica ha hecho cosas así, también es verdad. Pero pues no, desde nuestra perspectiva como gente que estudia filosofía y lógica y que tiene noticia de lógica filosófica y que por eso está padrísimo que nos trajeran este problema, pues no podemos irnos nada más así, ¿no? Eso creo que es lo idóneo. Ok, perdón por la intervención tan larga. No te preocupes, al contrario, gracias. ¿Y ustedes creen en Dios o son ateos o indiferentes ante la cuestión? Gabriel cree en Misato, yo también. En eso andamos. Yo creo en Britney Spears. Yo Ah, también. dice Tyron, ateo, gracias a Dios. Ateo, gracias a Dios. ¿Cuál debe ser? Y pues sí, demostraciones en favor o en contra de la existencia de Dios hay muchas. Lo importante es estudiar ambas posturas y pues entender justamente lo que les platicamos, que aunque sean lógicamente válidas, quizá lo más importante es empezar a cuestionar el valor de verdad de las proposiciones o qué las sustenta. Gödel, por ejemplo, creo que es muy tramposo al introducir 5 de las proposiciones de su argumento como axiomas. Está un poco escapando a el momento en el que las evaluaría como verdaderas o no. Una justificación de las premisas, ¿no? Exacto. Pues creo que yo sí creo en Dios. Creo en el Dios de Gödel. Desde Gödel. Bueno, lo que pasa es que es un dios, pues muy formal, ¿no? En alguna medida. Pues sí, Entonces no hay como mucho problema, o sea, es con como... traje peinado con gel para atrás. No, como que no hay mucho problema porque un dios así te da la tranquilidad de que metafísicamente no hay un faltante. Eso es bien, porque no queremos faltantes metafísicos. Está incómoda, ¿no? Esa idea de que todo tiende hacia la nada y una punta de nihilistas ahí todos felices, así de que sí, sí, que nada, que nada permanezca o lo que sea. Entonces, no, Dios está ahí formalmente, pero Dios no tiene nada que opinar, ni que interferir, ni que decirle a alguien con respecto a cómo vive su vida, ¿no? O sea, son cosas completamente diferentes. Lo muy interesante seguramente es desde la teología analítica cómo se ha intentado o cómo se ha logrado en alguna medida vincular temas de lo que es propiamente este tema del Dios formal, la sola idea de Dios con la idea de el bien o la eticidad. Ese yo creo que es un tema tremendo, ¿no? Es que es justamente, por ejemplo, yo lo vinculo con, puedes demostrar, por ejemplo, la cordura de Charlotte Lascourain, no refutarla, pero lo que pasa es que eso es, o sea, eso es empírico, puedes remontarte a hechos empíricos. Con Dios es difícil porque pues es algo, pues sí, es Inmaterial. algo metafísico, ajá. No es como que tenga una correlación que tú digas, ah, voy y puedo oler a Dios, puedo, ajá, o sea, tampoco como lo bueno en sí mismo, ese es el problema, que creo que al menos con ciertos hechos metafísicos, eh, no, probablemente no es que tengas que darlos por sentados, pero deban de tener como alguna implicación o alguna, se pueden ser demostrables en algo que sí es tangible,
como por ejemplo lo hace Tomás de Aquino con todos los seres que son vivos y los no vivos, con esto de los... Ay, déjame lo quito. Ya puedo hablar mejor. Con, con los, con los seres vivos o no vivos, que todo tiende a un fin, igual eso mismo, por ejemplo, si tú dices, bueno, pues no creo en Dios, pero creo en que todo el universo está alineado y puede obrar bajo un fin, tal y como lo dice Aristóteles, que todo tiende hacia el bien, como dice también Tomás de Aquino, nada más que Tomás de Aquino lo orienta precisamente a que no es como que sea algo metafísico, un bien en sí mismo, sino que justamente coincide con estas propiedades de Dios, que es bueno, que es omnipresente, omnipotente y todo esto. Entonces, como demostrar al menos la existencia de precisamente de algo metafísico del bien o de la justicia o de todo esto, siempre va a conllevar, yo creo, a todos estos problemas, pero creo que no sé si a manera de inducción o algo como, pues se puede ver como, por ejemplo, si nosotros pues actuamos bien o actuamos mal, pues eso ya demuestra una ética, eso ya demuestra que existe algo que es bueno o algo que es malo, y pues como ir escalando de algo chiquito a algo más grande, ¿no? O no sé. Sí, una suerte de composición, justamente. Andas. Pero eso es particularmente problemático porque, como mencionamos ahorita en la presentación, muchas pruebas ontológicas terminan incurriendo en una falacia de composición, en la que desde algo que sí es esencial para las cosas dentro de un conjunto, se pretende inferir cómo funciona el conjunto per se. Y pues, sí. Uli, dime, amigo. Pues, a mí lo que se me hace curioso es como, bueno, estuvo muy, felicitaciones por la presentación, estuvo muy bueno. Gracias, amigo, lo aprecio mucho. Gracias. Como la gente, pues sí, como decían, se necesita algo empírico. Últimamente en estos tiempos, por ejemplo, ustedes acaban de dar buenas pruebas, o sea, lógicamente sí existe. Y aún así como la gente le da como más importancia, digamos, a esto de los horóscopos, que últimamente anda muy de moda. Acuario, te pasó esto a huevo y te lo crees, ¿no? Pero justamente eso es lo empírico, que la gente dice, oye, sí, mi personalidad es de tal forma, los horóscopos existen y ahí se queda. Y justamente el problema de esto es que la gente necesita algo que pueda tocar, que pueda ver, que se pueda como representar, y es muy difícil en lógica. Eso quiero creer. Sí, y fíjate que lo que pasa en esos casos es el establecimiento de lo que en lógica clásica, bueno, no, de hecho, sí, en lógica informal, propiamente dicho, conocemos como causa falsa, donde desde la evidencia empírica se establece una implicación material que de hecho no está ahí. Entonces, sí, es importante reconocer la importancia de que hay conocimiento empíricamente no comprobable y si es así, entender cómo funciona. Gracias por tu participación, Luli. ¿Qué más? Fíjate que ya que mencionaba Ulises lo de los horóscopos, a mí me resulta muy inquietante porque, bueno, yo llevo ya varios eones en la Tierra. Yo nunca había tenido la percepción de que tanta gente le atribuyera credibilidad a esto. Como que siempre fue una curiosidad que estaba ahí, ¿no? Como contenido de relleno al final de las páginas de las revistas. Pero me llama mucho la atención ver que sí, que parece que es algo relevante para ciertas personas que están dispuestas a invertirle dinero, y sobre todo que es algo que tiene que ver con gente joven. O sea, no sé, como que todo siempre se repite, ¿no? A lo mejor cuando yo crecía era algo que estaba en un punto bajo y ahora está otra vez en un punto alto, no lo sé, pero se me hace muy curioso. Este, y sí, que lo que me gustó mucho de lo que dijo es como, bueno,
de pronto para las personas pueden decirte como, ok, te creo que la lógica formal puede probar validez y otras cosas, pero no veo eso como directamente tiene que ver con mi vida, ¿no? No se ve algo que sea cercano. Entonces, como siempre resulta ajeno, pues es algo que no es significativo. Y eso preocupa. No sé, creo que por ahí va el tema de tu tesis, Denise, justamente. ¿Cómo haces que las cosas que quieres que sea un aprendizaje formal se vuelva significativo? Y pues medio que tiene que ver con la experiencia, ¿no? O con algún contacto directo, una cosa por el estilo. Y eso es algo que hay que saber. Eso es algo que hay que saber como personas que se dedican a el estudio de la lógica y de la docencia en lógica. Si no, obvio, si hablamos solamente de la lógica como ciencia en sí misma, pues esto no es una preocupación. Claro. Pero si hablamos de la lógica como fenómeno en extenso, pues claro que es una preocupación, por supuesto que sí. Sí, y... Ah, bueno, antes, Uli, adelante. Sí, aparte, bueno, dos cosas. En primera, ¿en qué momento sí pasó de que los horóscopos sea lo que veía tu tía ahí en el... Walter Mercado. Y de repente, pum, yo tuve la oportunidad de viajar con mis primas, estar un tiempo con ellas y vaya, sí que se volvió como una religión esto. Eso, y de que siento que la gente pues es muy egoísta para, por ejemplo, ponerse a pensar en que si Dios existe visto de una forma lógica, la gente no, si esto no afecta o cambia mi vida, para mí no es válido. Y habla de que pues somos una sociedad muy narcisista y muy egoísta que pues no coopera. Sí. Sí, sí, coincido contigo. Y sí, vaya, rescatar ese valor pragmático del estudio de la lógica formal. ¿Has escuchado acerca de cómo falleció Kurt Gödel? No. Pues sucede algo muy chistoso. Resulta que durante los últimos años de su vida... Espérate, Guillermo, no es gracioso, Sí. ¿no? No, es que considera lo siguiente. No es gracioso que Gödel per se haya muerto, pero es gracioso Se resbaló cómo con una falleció. cáscara de plátano. No. No, yo quiero mucho a Gödel, pero considera lo siguiente. Es más Durante bien los irónico. últimos... Es irónico, exacto. Casi por el final de su vida, Gödel estructuró un argumento en el que se seguía que cualquier persona, excepto su esposa, podía tener deseos de envenenarle. Para el caso, Gödel estaba ya muy raquítico y no podía prepararse sus alimentos, entonces dependía necesariamente de su esposa para ello. A principios de 1978, hospitalizan a su esposa por un problema renal y al no estar ella para cocinarle, Gödel se aferró necesariamente al argumento que había estructurado y dijo, no voy a comer nada, nadie puede darme de comer porque todos son propensos a quererme envenenar. Y se mató de hambre. Entonces, es como la lógica normativa llevada al peor, más bien, la normatividad de la lógica llevada al peor extremo. Sí, le iban a envenenar la morisqueta. Sí, es algo muy triste, pero así fue. Y además no es inusual en la gente que se dedica a las ciencias formales. No me parece que alguien lo haya hecho, algo así como una historia clínica de los científicos formales o de los formalistas, pero y no tendrá por qué hacerse, porque me parece que es un tema medio, pues, de morbo. No creo, difícilmente veo que sea una investigación que vaya seriamente a aportar algo, Ujú. pero no es una historia inusual que tengas gente que se dedica a las ciencias formales y que digamos que se lo toma muy en serio. Ajá, como tener una postura ya demasiado, como no flexible al error o no sé si precisamente al no retratarse con algo o algo así. Como ser la caricatura del lógico clásico, justamente. Sí, sí. Sí, justamente. Otra cosa, regresando a cuando expuso Denise, dice, en la suma teológica ver los argumentos puestos medio que de forma silogística.
Y bueno, el problema es que es difícil leer la Suma Teológica, ¿no? Como que para ver eso bien, en realidad tendrías que leerlo en latín, Ujú. para verlo como a detalle, muy en serio. Si tienes una buena traducción, pues sí, puedes verlo con suficiencia. Y verías lo que ya decíamos, ¿no? De que pues seguramente hay ciertos recursos antimemáticos, que hay ciertas cosas que están ya supuestas, pero corre, ¿no? Como prueba deductiva. Y es que es curioso, pero la silogística está muy vilipendiada como recurso lógico, pero argumentativamente es algo que creo que le ayuda mucho a la gente, que le digas premisa por premisa, como dijiste tú, como por silogismo hipotético se sigue una cosa de la otra, Sí. porque es muy claro, es como muy, muy claro, así de esta y de esta se sigue esto, y de esto que ya aceptaste se sigue esto. Es algo muy, muy Además padre. es como un común denominador que hacemos todas las personas para intentar, sobre todo para persuadir y dar a entender que, oye, es que esto pasa y dar una explicación, vaya. Sí, sí, yo creo que sí, que eso es una práctica bonita que hacer. Es inusual verlo tan acartonado, digámoslo así, como en premisas universal afirmativa, particular afirmativa, y deductiva. Normalmente usamos otras estructuras condicionales o disyuntivas, modales y de otro tipo, pero cuando tenemos un argumento que se pueda poner en términos extensionales así, pues es algo muy contundente. Y de hecho, eso es muy interesante porque justo otra vez el tema de que sea algo que sea cercano a las personas tiene que ver con que sea algo que pueda ver y reconocer como verdadero o falso. Ya que tú le digas a una persona, esto es una posibilidad o esto se sigue por necesidad, ya Ujú. es una cierta distancia lógicamente hablando, ¿no? Entonces, que tú pongas argumentos de cosas y que lo digas extensionalmente, que digas esto tiene que ser verdadero o ser falso, es algo muy padre. Y pues sí, es algo que en realidad la gente en el mundo a pie quiere saber. Es como, quiero saber, mira, no vayamos más lejos, o sea, seguramente han estado viendo todo el día de ayer como todo el mundo está tomando por imbécil a quien sea que haya votado, por quien Ujú. sea que haya votado, como si hubiera una Sí. evidencia así categórica de, mira, el candidato bueno era y como tú no votaste por él, entonces eres imbécil. Y es como, bueno, y si hubiera votado por otro, entonces otra persona me estaría diciendo que también soy imbécil. Entonces Ajá. es como, no, o sea, no, esa convicción es justo la credibilidad que la gente le va a sus premisas también. Y es Sí. como, pues yo no creo que yo fuera a sentirme ni racional ni en lo correcto votando por nadie de los que estaban en la hojita esta. Entonces, es difícil. Los argumentos, digamos, serios respecto a cosas verdaderas que queramos describir adecuadamente, pues van a requerir mucho, mucho detalle, como el argumento que nos presentó Guillermo. Pero podríamos tener versiones más simples, pensando que las cosas, pues de hecho sí son verdaderas o falsas a veces con respecto a ciertas cosas, o al menos podemos decir, mira, yo supongo que esto es verdadero. Y ya diciendo eso, yo supongo que esto es verdadero, ya puedes tener una premisa y presentarlo de manera extensional, deductiva, como lo hizo Santo Tomás y como lo presentó Denis. Entonces, pues creo que hay de todo. Dice Sí. Isaac, no sean funcionarios de casilla. Este, No, real, es una friega la seca de aquí. y Yo lo nadie, rechacé. y nadie lo aprecia, además, pero gracias por haber hecho ese esfuerzo, Isaac. El- Cuando sea la votación por el refrendo de AMLO, yo quiero ir con mi cosplay de Hatsune Miku o algo así. Vamos, yo Sí, quiero ser Ryuko. Chulada. sí, ¿Has escuchado del realismo modal alguna vez? sí, mira, la idea es que, bueno, ¿qué es el realismo modal? Eh, Tal como lo presentó Guillermo, digamos que tienes operadores de posibilidad y necesidad. Los de posibilidad te permiten pensar en distintos mundos posibles. Ustedes, tal como se los dijo hace rato, ¿no? Piensen en un mundo posible donde Denise estudió medicina y otro donde es youtuber. Ah, no, en este mundo, bueno, que es nada más youtuber, que no es filósofo.
y otro donde, no sé, peluquea perritos. Ay, sí. Oh, Entonces, la idea es, pudieron imaginarse esos mundos posibles porque hay ciertas cosas, y además pudieron imaginar a Denise en esos mundos posibles, porque hay cosas que les permiten identificar a Denise en distintos escenarios o distintos mundos posibles. Entonces, lo esencial de Denise lo pusieron allá. El mundo posible fue estipulado a partir de lo que acabo de decir. Es un mundo igual a en las condiciones generales, pero donde Denise tiene esta diferencia con respecto al mundo actual. Y también podemos estipular los mundos posibles. Ahora, imagínense el mundo posible donde Denise... No griten, ya. No, Eso no el es mismo. posible. Donde Es Denise... necesario. No, donde Denise... donde peluquea a los perritos, pero es un mundo posible donde, no sé, el pan gobierna el mundo entero. verga. Ay, ¿Ok? no. Entonces, esa ya no es una diferencia de Denise, sino del establecimiento del mundo posible. Entonces, Ajá. puedes dar las características de la gente que estás estableciendo y también las características del mundo que quieres. El mundo posible donde el pan gobierna el mundo entero es más remoto que el anterior, donde la única diferencia es que Denise no Un era elemento filósofa. como de todo un conjunto, ¿no? Ujú. Sí, o sea, Como, bueno, porque lo primero es que les dije es, en el primer mundo posible es igual a solo que Denise peluquea perritos. Y el segundo, además de que es distinto porque Denise peluquea perritos, el pan gobierna el mundo. Entonces ya es, digamos que más distante. Ahí, para eso pueden echarle un ojo a la tesis de Sai Islas, y ujú. también a la de Rodolfo Vázquez Cabrera. Los dos hicieron un trabajo como... fue muy curioso porque esas dos tesis las asesoré al mismo tiempo e iban de cosas semejantes, pero no eran lo mismo, de condicionales contrafácticos y mundos posibles y así. Y los resultados son, pues, no contradictorios, pero sí distintos. Entonces es muy bonito como lo desarrollaron ellos. Y una de las cosas que observas es como, bueno, a veces es difícil establecer qué tan semejante o qué tan distinto es un mundo posible de otro y así, bueno. Entonces hablan mucho de cómo es la maquinaria de pensar mundos posibles y hasta aquí creo que ya más o menos, o espero que se haya entendido. Bueno, el realismo modal entonces es una postura que dice, ok, todos esos mundos posibles que tú puedas concebir, considera que de facto existan. Y eso es muy loco, ¿no? Así como, oye, que yo piense en un mundo posible donde Pen que está aquí junto a mí, de hecho, es capaz de sustituirme en la clase de lógica, pues es padre, pero que pienses que de hecho existe, pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces, no es tanto como que Luis, que es quien... Ujú. David Luis. No es tanto como que él pensara ontológicamente que eso era el caso, sino que lo propone como un recurso para resolver otros problemas de orden, no quiero decirlo así nada más de vago, pero pues sí, metafísico, de cómo es la arquitectura de los mundos posibles, y entonces pues es un recurso que utiliza, ¿no? Eso, te digo, si lo quieren ver a detalle, está un poquito en la tesis de Saí y en la de Rodolfo, y, y ya, es algo a lo que le pueden echar un vistazo. Pero lo inquietante además es que pues no es algo que podamos refutar, o sea, por cómo funciona la falacia de apelación a la ignorancia, ¿no? No puedo demostrar que el realismo modal no es el caso. Mm, Pues no, pues tampoco puedo Ujú. demostrar que es verdadero, ¿verdad? refutarlo. Ujú. Ajá, las dos cosas. Sí, sí es algo padre que hacer, básicamente. Sí. Déjenles paso de una vez los textos. Están pesaditos, así que... Zoom, ahí está. 5 pruebas de la existencia de Dios. Y la historia compacta del infinito. Listo. Siempre hay un texto de David Foster Wallace que lo explica. Mm, de hecho, hay un texto de... Es buena Entonces, idea. todo lo que tienes que hacer es ahora procurar que haya un TikTok al respecto y ya estamos. Sí. Sí, o un tweet. Un TikTok de Santo Tomás o de San Anselmo. Sí, Ah, sí.
Sí, vas, Súper. Pricha, es hora de ser TikTokers. Papá TikToker, papá YouTuber. Papá youtuber, papá curifeo. Ok, bueno, no sé si alguien tiene otra cosa. ¿Algún comentario? ¿Alguien, no sé, Mm, quiere expresar no, su postura? Vas, bueno, adelante, es André. una pregunta, no sé si vaya mucho al caso, pero no sé, ¿alguno de ustedes consideraría que está, un ejemplo, supongamos algún cristiano, creen que estaría dentro de sus valores, por así decirlo, obligaciones morales, el intentar convertir a otra persona? ¿Sería algo válido en cuestión? Eh, tuve alguna vez un novio que era cristiano y también pues, pues sí, como un ligue que también era ahí, iba también más o menos por ahí. Y lo que alguna vez ellos me comentaron es que consideraban como un deber y que a lo mejor va a sonar un poco feo, pero literalmente estoy casi citándolos como yo recuerdo que me lo dijo, por ejemplo, alguna vez este chico, de que pues no es como que tan ideal como excluir a los pecadores, entre comillas, sino más bien incluirlos para la conversión. Pues creo que ustedes ya se refieren, ya saben a qué me refiero con pecadores, entre comillas, que ellos mencionaban. Entonces, ajá. Entonces, lo ideal como un deber de un cristiano, incluso creo que también si no mal recuerdo, lo aborda también Erasmo de Rotterdam Ujú. en Manual de Caballero Cristiano, que sí es deber de los cristianos de convertir a los demás, pero sin rechazarlos. Y también lo menciona, si no mal recuerdo, ay, este papa que tenía cara de malvado, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era ¿Ratzinger? de... Ajá, ajá, ajá. Sí, quien por cierto tenía un grado en filosofía. Sí, sí, le sabía a los momos. A los momos formales. Sí. Mira que, siguiendo la pregunta de Andrés, algo que me parece particularmente problemático es que a partir de pruebas como las que hemos más o menos expuesto ahorita, la gente pretenda demostrar la existencia de un Dios en particular. Es algo que hace, por ejemplo, William Lane Craig constantemente como de, ok, ya les expliqué por qué, o bien hay una, o bien hay una entidad con la cualidad de crear todo, de anteceder, o bien el universo tuvo que haber sido, pues, creado, ¿no? Por lo tanto, mi Dios judeocristiano, Jehová, existe. Y cuando la gente pretende refutarle, con mucha astucia dice, bueno, refuta las premisas de mi argumento. Demuéstrame que algo no es el caso, pero si no es así, mi Dios judeocristiano sí que existe. A mí lo que me preocupa con argumentos así es que yo veo como la diferencia entre ay, ¿cuál es la palabra? Sofística Ujú. y pues y la falacia, ¿no? Simple. O sea, porque si yo quiero convencer a alguien Sí, ajá. de que vote por Denise, Claro, porque pues a lo mejor con mentiras convenzo a la gente, pero yo sé que Denise tiene un plan para ayudar a todos los gatos de la Ciudad de México y que lo va a hacer bien. Es como pues muy a la Schopenhauer, ¿no? Por las buenas y por las malas. Sí, Entonces utilizo el argumento. Lo que me preocupa, el argumento falaz, pero lo que sí, me sí. preocupa y por lo tanto estoy haciendo un ejercicio de sofística, ¿no? Pero lo que me es muy inquietante cuando veo cosas así es como, neta, La ¿tú gente crees piensa, eso? O ajá. sea, sí, es como, ahí es donde preocupa, así como no ves la falacia, no ves lo ilegítimo de tu argumento, la falsedad que hay, o sea, y pues no tienes forma de saber, o sea, salvo que tras bambalinas de pronto te digan, no, ¿cómo crees? Todo es puro choro, es mi trabajo, no sé. O sea, sí veo que no hay relación de consecuencia lógica, porque sí, de eso se sigue, pues vamos a promover, justo en este país tenemos que, defender el culto a Rayquaza, ¿no? Claro. ¿Y por qué no lo haríamos? O sea, es importantísimo. Por una parte. Por otra, algo muy chistoso que me pasó apenas, que
por una serie de razones que no vienen al caso, estaba yo haciendo una denuncia en el Ministerio Público y entonces te da un catálogo tremendo de religiones que no sé por qué es relevante, pero bueno, entonces te da que cuál religión profesas tú y pues me pongo a ver y te da la opción de satanismo y eso es muy chistoso. Eso se me hizo muy chistoso porque es como, voy a ponerle que satanismo y entonces me hace preguntarme, ¿exactamente estarán pensando en un satanismo ético o en uno teológico? ¿Y cuál será la razón? O sea, no sé. Pero bueno, así quedó asentado en el acta. Y también en el padrón del INEGI pueden decir que son satánicos. Ah, cool. Entonces yo creo que tenemos que ir por el registro de testigos de Lilith y por no sé, fieles de Rayquaza o algo por el estilo. Rayquaza existe. Y Pues sí. pues es así. ¿Alguien Sí. tiene un comentario, una pregunta? ¿Alguien no cree en Dios? ¿Alguien sí cree en Dios? Pues sí, ustedes que van a andar existiendo si no creen en la existencia de Rayquaza. Pues Ok, muy bien. pues si no hay nada más, entonces termino la grabación. Le doy parar. Ya.